noches, hermanos, hermanas y todo invitado oyente. Y una vez más, ¿verdad? Estamos reunidos. Hoy ya octavo del día del seminario bíblico de evangelización. Hoy vamos a compartir algo también muy importante de fe a Abel, ¿verdad? Oído el evangelio y ha renacido. Y también si uno ocupa, ¿verdad?, un proceso de crecimiento espiritual. Entonces, hoy como octavo día del seminario bíblico, vamos a compartir con respecto al crecimiento de cada cristiano renacido por el evangelio, ¿verdad? Si uno nace, ya nacimiento significa ya crecimiento, ocupa, ¿verdad? Como procesivamente uno debería estar creciendo para llevar, ¿verdad?, una madurez grande y para poder trabajar para el Señor y también para poder funcionar como un cristiano verdadero, ¿verdad? Sí, entonces en eso se ocupa una buena base espiritual para que uno pueda estar bien preparado para poder servir al Señor y llevar guerra contra el diablo y contra el mundo, y llevando una buena negación consigo mismo y llevar una vida triunfante para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces hoy, en esta noche, vamos a compartir sobre este detalle. Sí, en esta noche vamos a buscar el libro San Juan capítulo 15. El libro San Juan capítulo 15, vamos a buscar, si yo leo, San Juan capítulo 15, verso 1 hasta las 7 sería, si yo leo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan, permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Hasta aquí, ¿sí? Sí, aquí esta parte de la palabra muy importante, ¿verdad? Están hablando con respecto a relación entre nuestro Señor Jesucristo y nuestro ser, ¿verdad? Aquí el Señor claramente dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y después dice versículo 5, yo soy la vid, los pámpanos. Entonces aquí están hablando, ¿verdad?, un orden muy importante. El Padre es el labrador, así que el piñero, ¿verdad? Y Cristo es la vid verdadera y somos nosotros pámpano. Pámpano, sinónimo de pámpano son rama, ¿verdad? Somos rama de la vid, ¿verdad? Eso significa. Entonces, y sola rama, ¿verdad? Solo pámpano no puede llevar fruto sin permanecer en el tronco de la vid. La rama cortada de la vid se seca y se muere sí o sí, ¿verdad? Aunque se corta recientemente, ¿verdad?, tiene color verde, puede tener hoja y flores, ¿verdad? Pero si está cortada de la vid, el pámpano de la vid cortado, ¿verdad?, del tronco, no tiene ningún poder para llevar fruto, ¿verdad? Así que somos inútiles totalmente y sin la vid, ¿verdad? Como pámpano, ¿verdad? Como pámpano sin permanecer en la vid, no tiene nada poder, no tiene nada posibilidad, no tiene nada esperanza. Pero si entre Cristo y nosotros una relación así está, ¿verdad?, puesta. Cristo es la vid verdadera, somos pámpano de Él, somos ramas de Él. Y permanecido en Él, sí, nosotros podemos llevar fruto por el poder de la vid, ¿verdad? Si separado de la vid, uno automáticamente se seca y tarde o temprano, ¿verdad?, se muere. Así que ya está muerta, más bien se quema al final, ¿verdad? Como que no vale nada.
Pero esta palabra, ¿verdad? Señor viene específicamente, dice, ¿a quién manda esa palabra? No a cualquier persona del mundo entero, ¿verdad? Sino, está hablando a uno que está bien acondicionado. ¿Cuál es la condición? Uno que está ya limpio, dice, uno que está limpio. Por eso ahora San Juan capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Después el Señor dice, versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. ¿A quién manda esa palabra? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, dice. Entonces a los que están ya limpiados, por los que están ya lavados, por los que están ya salvados de todos los pecados por la palabra del Señor Jesucristo, la cual es el evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, ¿verdad? Uno oyendo el evangelio, final, y creyéndolo, final, por la fe, ¿verdad? Está limpiado. Entonces a los que ya han limpiado por la palabra del Señor que nos ha hablado, ¿verdad? Señor, habla a cada uno de nosotros que permanezcamos en Él, dice. Entonces, versos 4, permaneced en mí. ¿Cómo suena? Permaneced en mí. El mandato del Señor para nosotros, ¿verdad? Ese no es una palabra opcional. Si quiere, puede. Si no, no. Así no, ¿verdad? Sino un mandato. Permaneced en mí, dice. Permaneced en mí. Pero siempre, ante la palabra de Dios, uno puede tomar dos ocasiones, ¿verdad? Puede obedecerla y puede desobedecerla, ¿verdad? Obviamente uno tiene que obedecer a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero, ¿verdad? No siempre funciona así. ¿Cómo obedecer? Debería obedecer, pero no todo obedece. Entonces se va a dividir en dos ocasiones, ¿verdad? Aunque Adán y Eva deberían obedecer a la palabra del Señor que dijo, comerá todo árbol que está en el huerto de Edén, pero no comerá del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comiese de él, ciertamente tú morirás, así dice. Como que Adán tiene libre albedrío, Eva también. Entonces ellos al final tienen que accionar, ¿verdad? Según su decisión, puede accionar con obediencia o puede ser con desobediencia. Pero su resultado, ellos al final paga, ¿verdad? Final Adán y Eva con libre albedrío, final ellos y comen del fruto contra la palabra del Señor por la desobediencia y trae maldición final al mundo, ¿sí o no? Por un hombre el pecado entró en el mundo, dice, como dice Romanos 5:12, ¿verdad? Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Lamentablemente por la desobediencia de Adán viene y maldición al mundo, ¿verdad? Se viene gran sufrimiento y pena y dolor, ¿verdad? Sobre el ser humano que nace en el mundo, ¿verdad? Igualmente nosotros ahora siendo justo renacido por la palabra del evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, Señor como mandato dice, permaneced en mí. Después Señor y promete, y yo en vosotros, dice, yo en vosotros. Como el pámpano, dice, comparando, ¿verdad? Con el pámpano, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, dice. Pues uno si no permanece, ¿verdad? En la vid no puede llevar fruto. Por eso el fruto, ¿verdad? Depende de, ¿verdad? Y obediencia del pámpano. Si permanece en la vid lleva fruto, pero mucho fruto pueden llevar. Pero, Señor, aunque dice permanecer en mí, pero no permanece en la vid, el pámpano que está separado de la vid se seca y se muere, ¿verdad? No lleva nada fruto. Por eso ahora acá dice, y como dice verso 4, como el pámpano, ¿verdad? Media parte, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, pero caso de que no obedece, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se echará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Así va a pasar, dice, ¿verdad? Por eso el que permanece en mí lleva mucho fruto, ¿verdad? Pero el que no permanece en mí, como pámpano que está separado de la vid, se seca, ¿verdad? Y los recogen, echan en fuego, dice.
Ese fuego no simboliza, ¿verdad?, el fuego eterno, sino como que ese pámpano cortado de la vid no vale nada, se seca y con esa rama o pámpano seco, ¿verdad?, ¿qué puede hacer? No puede hacer ni un mínimo clavo de, ¿verdad?, maderita se puede hacer, no vale nada, ¿verdad? Así que pámpano seco no vale nada, siempre se pisotea debajo de, ¿verdad?, cualquier persona que andan por ahí bajo pie de animales y bestias, ¿verdad? Siempre estaría, ¿verdad?, realmente y bien pisoteado, no vale nada y se seca y como que no sirve nada final, ¿verdad? Entonces, y como que no vale nada final, y qué es lo que ya va a ocurrir, se quema y se transforma en ceniza final, ¿verdad? Así que, y si realmente, ¿verdad?, importante y ubicación de uno, ¿verdad?, ubicación de uno y ante la presencia de Dios, ¿verdad? Porque Dios, viendo nuestra obediencia, trabaja. Señor, siempre viendo nuestra, ¿verdad?, actitud, trabaja, ¿verdad? Y cuando Dios ve actitud, altivez, ¿verdad?, entonces Dios no podría trabajar con uno, ¿verdad? Porque nuestro Dios, aunque promete a nosotros, con nosotros quiere trabajar, pero mientras uno está con acción desobediente, Dios no podría trabajar para con nosotros, ¿verdad? Por eso siempre Dios primero manda a nosotros, enseña a nosotros. Y también nos, ¿verdad?, dice cada detalle para que uno pueda estar bien, ¿verdad?, preparado en obediencia. Cuando uno obedece, ya Dios trabaja. Por eso aquí dice, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Primero uno ya, ¿verdad?, limpiado por la sangre de Cristo, por medio de la palabra, ¿verdad?, uno llega a ser salvo, siendo limpio. Señor manda permanecer en mí y yo en vosotros. Así progresivamente, Señor, ¿verdad?, trabaja en nuestra vida, ¿verdad? Por eso paso a paso, poco a poco, uno se crece final, ¿verdad? Entonces, y uno que ya renacido y permanece en la vid, entonces, ¿verdad?, está bien completo. Entonces, ya quien se encarga crecimiento de ese pámpano, quien se encarga crecimiento de esa rama obediente, ya permanece en la vid, ¿verdad?, dando savia, absorbiendo toda, ¿verdad?, alimento de la raíz, ¿verdad?, y alimenta cada pámpano que están permanecido en la vid, ¿verdad?, y recibe el sol, y recibe aire, y recibe lluvia, y final, ¿verdad?, por y abono que se pone por el labrador, y el labrador cuida, ¿verdad?, la vid. Entonces ese pámpano que permanece en la vid ya crece perfectamente, ¿verdad?, para poder llevar fruto, y mucho fruto llevaría para la gloria del Señor. Por eso el valor del pámpano está llevar fruto, mucho fruto, ¿verdad? Así que nuestro Señor, ¿verdad?, aquí nos promete también, ¿verdad?, capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Debe haber sido renacido, ¿verdad? Debe haber sido renacido, permanecido en la voluntad de Dios. Uno aprende la oración verdadera, ¿verdad? Y oración, ¿verdad?, no para según su gusto, según su deseo o según su concupiscencia. Realmente la oración verdadera es para encontrar la verdad del Señor y la voluntad de Dios, y también, ¿verdad?, para poder y encontrar, ¿verdad?, qué es lo que Dios quiere con nosotros, ¿verdad? Y final uno encontrando la voluntad de Dios y obedece. Y mientras obedece a la voluntad de Dios, se le viene, ¿verdad?, alguna falta de sabiduría, falta de poder, falta de conocimiento, falta de inteligencia, uno ora para cumplir la voluntad y la misión de Dios, ¿verdad? Entonces, en esa oración Dios derramaría, ¿verdad?, todo poder y autoridad para que uno pueda cumplir al final la voluntad y la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es una oración bien equivocada? Uno, ¿verdad?, ignorando la palabra del Señor. Uno busca, ¿verdad?, según su gusto a Dios y ora según su parecer, según su gusto, según su opinión. Entonces en la Biblia están hablando, ¿verdad?, en el número capítulo 22 sobre oración de Balaam. Balaam es un profeta madianita, ¿verdad? Entonces, y esa profeta, ¿verdad?, no siendo de Israel, pero, ¿verdad?, por una ocasión él pudo encontrar con Dios siendo profeta. Pero él, según su, ¿verdad?, parecer, según su gusto, empezó a orar. Pero un día Dios, ¿verdad?, y lo quiere matar más bien, ¿verdad?,
Si cuando tiene tiempo, ¿verdad? Lea el número capítulo 22. Ahí pueden profundizar con la oración del profeta Balaam. Pero final, ¿verdad? Equivocación de Balaam no es otra cosa. Él lo aprendió primero. Más bien aprendió, pero no quiere obedecer a la voluntad de Dios. Así que contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Para dar gusto al rey Balac. ¿Quién es el Balac? Rey de Moab. Que quieren, ¿verdad? Hacer guerra contra el pueblo de Israel que sale del Egipto. Y contra, ¿verdad? Y el pueblo bendecido de Dios, escogido de Dios, quería llevar guerra, ¿verdad? ¿Quién? El rey de Moab, ¿verdad? Entonces, haciendo caso del rey de Moab, ¿verdad? Balaam oró, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Cuando se llegan los enviados de Balac, rey de Moab, ¿verdad? Para convencer el corazón de Balaam, para que él maldijera final a Israel, al pueblo de Israel que sale del Egipto. Por medio de, ¿verdad? Esa hechiza, ¿verdad? Balac intenta vencer al pueblo de Israel. Por eso Balaam oró a Dios, Dios respondió y explicó exactamente, ¿verdad? ¿Quién es el pueblo de Israel? Este pueblo es el pueblo escogido escogido mío, y pueblo bendecido, ¿verdad? Tú no maldigas, nunca maldigas, dice a este pueblo. Este pueblo es, ¿verdad? Mi pueblo, pueblo bendecido de mí. Ni te vayas, dice, con ellos, que son enviados de Balac, pero ni maldiga jamás al pueblo, ¿verdad? Aunque te dé tanta cosa. Porque Balac quería pescar, ¿verdad? Al corazón de Balaam, dando mucha riqueza. Entonces Balaam, ¿verdad? Aunque está bien amargo, ¿verdad? Por enviarlo de nuevo a ellos, ¿verdad? A Balac, sin hacer nada, sin seguir a ellos. Porque él pierde ocasión de ganancia. Pero en el principio, ¿verdad? Hizo bien. Pero segundo, ¿verdad? Enviados llegan de parte de Balac. Más cantidades y más personas más honorosas. Entonces, final, él, ¿verdad? Segunda vez ora. ¿Quién? Balaam ora segunda vez. Conociendo cuál es la voluntad de Dios con respecto al pueblo de Israel. ¿Verdad? Dios dijo que no vaya con ellos, ni maldiga al pueblo. Ese pueblo es bendecido mío y escogido mío, dice, ¿verdad? Pero Balaam segunda vez ora. Y Jehová Dios, ¿verdad? ¿Cómo responde? Si tú quieres ir con ellos, vaya, dice. ¿Verdad? Si tú quieres ir con ellos, vaya. ¿Cuál es, verdad, intención de segunda oración? ¿Cuál es la segunda, verdad, oración y propósito de segunda oración de Balaam? Él más bien quiere convencer a Dios, ¿verdad? Quiere convencer a Dios. Señor, yo quiero seguir a ellos. Ellos me prometen de que me llenan mucha riqueza en mi casa. Ellos me van a honrar bien, me va a hacer bien, muy bien, me va a atender muy bien. El rey de Moab me envió a ellos, que yo acompañara con ellos, ¿verdad? Y para si realmente, para que ore yo, para bien de rey Moab. Por eso él si segunda veces ora, ¿verdad? Balaam, ¿verdad? Ante Dios. ¿Qué significa? Él quiere ya convencer a Dios. Hoy en día mucha gente cae en ese error, ¿verdad? Quiere convencer a Dios por medio de su oración. Quiere cambiar la palabra por su oración. Quiere, ¿verdad? Y realmente cambiar la voluntad de Dios también por su oración. Proverbio capítulo 28 dice, ¿verdad? ¿Qué dice? El que aparta su oído de la ley, ¿verdad? Su oración es abominable, dice. Su oración es abominación ante Jehová. Así la oración, toda la oración vale, ¿verdad? Cualquier oración no vale siempre, ¿verdad? Sino que, ¿verdad? La oración debe estar sujeta también según la voluntad de Dios. Por eso Cristo ora 3 veces ante el Padre, ¿verdad? Porque Cristo tiene cuerpo, carne y hueso, como usted, como yo. Cuando viene azotazo sufre, cuando, ¿verdad? Se viene ya clavo para clavar ¿verdad? Sus manos y pies, y cuando viene el lanzamiento y azotazo y, ¿verdad? Se viene gran sufrimiento, viene corona de espina, ¿verdad? Y entonces, y maltrata su, ¿verdad? Frente y su cabeza y saca sangre final. Y final hasta la muerte, Cristo tiene que gotear sangre, ¿verdad? Y bien desnudo, con vergüenza ante todos los seres humanos, ¿verdad? Lo burlan, se burlan de Cristo y también, ¿verdad? Maldicen. En el medio de, ¿verdad? Rechazo de ellos, con gran sufrimiento y dolor y pena, Cristo tiene que morir. Cuando oró orando, ¿verdad? 3 veces en el monte Getsemaní,
Pero siempre el Señor termina cada oración que dice, Padre, hágase su voluntad, dice, hágase su voluntad. Yo quiero así, que evitar, ¿verdad?, de esta copa de tu ira, si pudiera, porque todo es posible para ti, pero hágase su voluntad. Cristo tiene, ¿verdad?, su gusto, Cristo tiene su facilidad, Cristo tiene su, ¿verdad?, comunidad, Cristo también tiene, ¿verdad?, según su carne, ¿verdad?, según su cuerpo, lo que Él quiere tiene. No quiere tragar la ira de Dios, ¿verdad?, más bien. Pero siempre termina esa oración, hágase su voluntad. La oración de Cristo no brinca la voluntad del Padre, ¿verdad? Más bien la oración busca la voluntad del Padre, ¿verdad? Si le falta poder, ocuparía, ¿verdad?, pedir más fuerza para poder cumplir la voluntad de Dios, ¿verdad? Por eso nosotros hasta la oración tenemos que aprender en Cristo Jesús. Porque mucha gente, ¿verdad?, mientras estaba bajo pecado, bajo dominio del diablo y bajo espíritu inmundo, ¿verdad?, mientras uno era pecador, ¿verdad?, estaba sujeto a Satanás. Con querer, sin querer, siempre está sujeto a Satanás. Como dice 1 Juan capítulo 5, verso 20, sabemos que somos de Dios, ¿verdad? Más, sin embargo, todo el mundo entero está bajo el maligno, dice. Mientras uno está bajo el maligno es el diablo, ¿verdad? Diablo se llama Dios de este siglo, Dios de este mundo, ¿verdad? Entonces, diablo es el que está sujetando al mundo entero, ¿verdad? Según tres deseos. Deseo de la carne, deseo de los ojos, vanagloria de vida. Así, sujeto, ¿verdad?, tres deseos que el diablo brinda, mucha gente según su deseo oraba, ignorando la voluntad de Dios, ignorando, ¿verdad?, la revelación de Dios, ignorando la palabra del Señor, ¿verdad? Por eso, según su parecer, según su gusto, ora. ¿Con quién se conecta? ¿Quién oye esa oración fallada, esa oración desviada, esa oración, ¿verdad? Aunque fervientemente uno ora, ¿verdad?, pero una oración que es desubicada. ¿Quién va a aprovechar esa oración? En el medio diablo está, ¿verdad? Diablo aprovecha esa oración y falsamente se manifiesta ante uno como si fuera cumplidor de esa oración, y diablo engaña a la gente más todavía. Por eso se viene un gran susto, ¿sí o no? Ustedes leyendo San Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, siempre, y yo comparto esta parte, ¿verdad?, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dice, no poco, muchos me dirán en aquel día. Aquel día, ¿cuándo? ¿Qué día es? El día del juicio final. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Entonces yo les declararé, Cristo dice, ¿verdad? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces todo ello, ¿a dónde van a final? Al fuego eterno. Por eso ellos están reclamando ante el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre. ¿Quién me reveló toda esa profecía? No echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. ¿Quién entonces me respondía cuando yo oraba por ese demonio, por otro demonio? ¿Cuándo me respondió con ese milagro, por esa sanación? ¿Quién es el que me respondió con esa profecía? Cuando oraba por tal fulano, se me viene una revelación para poder profetizar con tal persona, con otra persona. Pero Cristo dice, nunca os conocí, ¿verdad? Así que Cristo nunca estaba con ellos. Cristo estaba totalmente fuera de ellos. Pero ellos, ¿verdad?, oraba, respondía a alguien. Según ellos, ¿verdad?, creyendo, ¿verdad?, que era Cristo, el Espíritu Santo. Por eso, ¿verdad?, San Juan capítulo 4, verso 1 dice, ¿verdad?, hijitos, no creáis en todo espíritu, sino probadlos, si son de Dios o no, ¿verdad? ¿Por qué? Han salido muchos falsos profetas, dice. El que reconoce, ¿verdad?, el que reconoce que Cristo vino en la carne, es el de Espíritu de Cristo. Pero el que rechaza, ¿verdad?, no cree que Cristo vino en la carne, no es de Jesucristo, dice, ese espíritu no es de Cristo, sino de anticristo, dice, ¿verdad? ¿Quién es el que cree que Cristo vino en la carne? Cristo, ¿por qué vino con la carne, con cuerpo? ¿Por qué Cristo nace de María, ¿verdad?, Virgen María? Cuando ella era virgen, ¿verdad?, Cristo nace como hijo de virgen. Aunque ya María, ¿verdad?, con José llevando, ¿verdad?,
una vida común y corriente de como una mujer casada, ¿verdad? Tiene 4 hijos más después de Cristo, donde dice San Marcos 6, ¿verdad? Y otras hijas más, ¿verdad? María cuando era sola, ¿verdad? Y ella cuando era virgen fue utilizada, ¿verdad? Para que Cristo naciera en el mundo encarnado, con un cuerpo pero sin pecado. Cristo, ¿verdad? Con un cuerpo pero sin pecado nace. ¿Con qué fin ocupaba Cristo un cuerpo? Para cargar nuestro pecado, ¿verdad? Por eso uno que cree que Cristo vino en la carne significa Cristo cargó mi pecado, Cristo cargó el pecado del mundo, Cristo cargó el pecado de todo el mundo entero y llevó a la cruz y fue crucificado. Cristo fue bautizado 2 veces, primer bautismo en el agua del río Jordán, ¿verdad? Entonces, sí, Cristo fue bautizado en el río Jordán por medio de Juan Bautista, no como pecador que debería confesar o arrepentirse, sino Cristo como Cordero de Dios, Cordero perfecto sin defecto, Cristo Cordero, ¿verdad? Con función de Cordero que murieron, muchos corderos y cabritos, ¿verdad? Murieron, ¿verdad? Cargado el pecado del pueblo de Israel. Por esa función Cristo fue bautizado por Juan. El bautismo simboliza morir. ¿Con qué fue bautizada esta tierra totalmente? En agua, ¿sí o no? Época de Noé. Por eso Dios castigó con agua al mundo entero, ¿verdad? Para eliminar todos los pecadores que estaban en la tierra, llevando violencia y maldad, como que estaba en colmo del pecado en el mundo, para eliminar todos seres humanos que están llenos de pecado, ¿verdad? ¿Con qué Dios castigó con agua? Por eso agua simboliza muerte, es agua como castigo. El bautismo en agua significa, ¿verdad? Zambullado, ¿verdad? Uno en el medio de agua, es igual que la tierra que estaba zambullada en debajo de agua de diluvio, época de Noé. Pues castigado total, todos seres humanos, animales fueron castigados debajo de agua. Por eso, entrar en agua, zambullarse en agua, debajo de agua, significa ser castigado. Entonces, ¿por qué Cristo, verdad, siendo santo, limpio, perfecto, tiene que entrar en agua? ¿Con qué fin Cristo tiene que ser castigado? Esa acción obediente, ¿verdad? Por ser bautizado por medio de Juan Bautista, Cristo, ¿verdad? Como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso entra en agua como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Final, entrando y sale del agua como Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Ya en el cuerpo de Cristo, en primer bautismo, ya cargó el pecado del mundo entero en sí, en su cuerpo. ¿Qué ocupa? Cancelar, ¿verdad? Cancelar. Como el Levítico capítulo 16 está hablando ahí, ¿verdad? El primer, ¿verdad? Y entre 2 macho cabrío, ¿verdad? Uno en el templo o en el tabernáculo, ¿verdad? Cargado el pecado del pueblo de Israel, muere. Y segundo macho cabrío, ¿verdad? Vivo, se presenta ante todo el pueblo de Israel. Y, ¿verdad? Uno, el sumo sacerdote, Aarón, impone su mano sobre la cabeza del macho cabrío. ¿Para qué? Para trasladar el pecado del pueblo por 1 año, ¿verdad? Sobre la cabeza del macho cabrío. Entonces el macho cabrío vivo, cargando el pecado del pueblo de Israel total de 1 año, ¿verdad? ¿Y a dónde va? A la tierra inhabilitada, a la tierra donde nadie vive, la tierra como matadero, ¿verdad? Él se va por uno que había destinado para esto, ¿verdad? Entonces ese hombre llevando ese macho cabrío vivo, en cuya cabeza está puesto pecado de todo el pueblo de Israel, de rebeldía y maldad y pecado, todo completo, ¿verdad? Entonces ese macho cabrío vivo, primero cargado el pecado por la imposición de mano del sumo sacerdote Aarón, y se va a la tierra inhabilitada. ¿Para qué va a la tierra inhabilitada? Pasando horizonte, ¿verdad? Ya hasta donde no llega a ver, no llega a ser visto, ¿verdad? Ahí llega. ¿Para qué? Para morir. Eso es el lugar donde muere el macho cabrío vivo, cargado el pecado del pueblo de Israel. Por eso Cristo, cuando vino aquí en la tierra, por medio del bautismo en el agua del río Jordán, ¿verdad? Por medio de Juan Bautista, Cristo quita el pecado del mundo como Cordero de Dios. Cargando este pecado, ¿a dónde va? Hacia Monte Calvario, ¿verdad? Monte de la muerte. Calvario significa, ¿verdad? Calavera, ¿verdad? Y como cráneo. Porque hay siempre los que son
sentenciado de pena de muerte si mueren crucificados en ese lugar. Al matadero Cristo va para cancelar nuestro pecado. Por eso Cristo final, muriendo en la cruz, canceló todo nuestro pecado una vez para siempre. ¿Verdad? Eso significa creer que Cristo vino en la carne. ¿Qué pasó con la carne de Cristo? Primero cargó el pecado del mundo y canceló con su sangre, con su muerte, con derramamiento de la sangre, ¿verdad? Por eso uno que cree que Cristo vino en la carne, significa que cree que Cristo cargó su pecado y canceló en la cruz y murió en la cruz. Entonces uno final liberado del pecado. Por eso uno que está libre del pecado puede ser conectado con el Espíritu Santo. Pero uno sigue siendo pecador con su incredulidad, por su ignorancia o por su obstinación, aunque conociendo la palabra no la acepta, no cree, según su parecer, según su opinión, según su tradición religiosa, y también algunos según su rito tradicional, ¿verdad? Sirven a Dios. Así que ignorando qué es la palabra de Dios, ¿verdad? Según su parecer, según su opinión, según su obstinación, uno sirve y cree en Dios, esa fe no vale nada, porque esa fe final no trae al Espíritu de Dios en su corazón, ¿verdad? Por eso, el que cree que Cristo vino en la carne, ¿qué pasó? Romanos capítulo 8, verso 3 dice, está puesto el pecado del mundo en la carne, ¿verdad? Final ella murió derramando la sangre. Por eso, en cualquier lado abriendo la Biblia, sí dice lo mismo. Por eso, el que cree que Cristo vino en la carne, es el que cree que es justo, es libre, es limpio, es por la fe en Cristo Jesús. Si no, sigue siendo pecador, sigue pidiendo perdón, ¿verdad? Sigue siendo culpable y bajo la condenación. Significa que aún todavía no está conectado con el Espíritu de Dios. Entonces, sin que esté conectado con el Espíritu Santo, haga milagros, sanaciones y echa demonios y profetizan, ¿verdad? Todo no vale nada. Absolutamente no vale nada, dice. Más bien ellos están haciendo acción conforme a verdad, dirección diabólica. Está engañando diablo a ellos y ellos también engañan a multitud de gente final. Pues el ciego y otro ciego, los dos caen en el hoyo, dice, ¿verdad? Primero diablo engaña al ciego líder y por ese ciego líder engaña multitud de verdad seguidores de ellos. Entonces al final los dos, el que es guía, el otro que es guiado, todos se van junto al hoyo, mismo hoyo, que es el fuego eterno. Serio problema. Por eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que aprender de cada detalle, cada cosa. Caso de la oración Balaam, así suena. Aunque, ¿verdad? Señor se lo reveló todo, pero él no hace caso. Quiere convencer por su oración hacia Dios, ¿verdad? Entonces Dios, si quiere, va, ¿verdad? Pero yo te mato, dice. Por eso si tú quieres ir, ¿verdad? Va, ¿verdad? Pero yo te mato. Por eso ese asno, ¿verdad? Sobre el cual montaba él, Balaam, toda la vida, pero nunca se revelaba él, ¿verdad? Ese día, al camino hacia la tierra de Moab, se revela el asno. Y, ¿verdad? Llegando al pared, entonces está, ¿verdad? Pegando los pies de Balaam, ¿verdad? Contra Balaam, contra pared. Entonces Balaam quedó asustado y entonces pegando, ¿verdad? Su asno. ¿Y qué está? ¿Está loco? ¿Qué pasa contigo? Entonces ese asno abriendo la boca más bien empezó a hablar, ¿verdad? Cuando yo me comporté mal hacia ante ti, cuando yo he hecho así, Balaam dijo, nunca tú has hecho esto. Pero ¿sabe por qué yo estoy haciéndolo? ¿No ves esto? Frente de mí está ángel Gabriel, ángel, ¿verdad? Micael. Quiere matar a mí, quiere matar a usted. ¿No ve eso? Así que Balaam, ¿verdad? Bien cegado por su codicia realmente, ¿verdad? No veía. Debe haber sido bien exhortado por ese animal, ¿verdad? Esta bestia, y asno, ¿verdad? Al final él ve que se ve ahí, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Arcángel, ¿verdad? Sacando espada, querían matarlo. Hoy en día, mucha gente llevando oración así. Una oración que trae maldición sobre él. Una oración que trae en verdad mal sobre él. Una oración, ¿verdad? Que pisotea la palabra también. Por eso nosotros tenemos que aprender en Cristo Jesús, ¿verdad? Cada cosa, cada detalle. Pues aquí, Señor, están hablando de una oración poderosa. Donde dice aquí, San Juan capítulo 15, versículo 7, si permanecéis en mí. Por eso, Señor siempre está hablando a los que son obedientes.
¿verdad? Si permanecéis en mí, dice. Señor, verso 4 que dice, a lo limpio, ¿verdad? A los limpios, permaneced en mí, ¿verdad? Ahora versículo 7 en condición, ¿verdad? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pues uno permanece primero en Cristo. Permanecer en Cristo, ¿qué sería? Dejando su propia voluntad, tomando la voluntad de Dios como la suya, ¿verdad? Y dejando su deseo y recibiendo la voluntad de Dios como la suya. Y dejando su, ¿verdad?, propio gusto, dejándolo. Y recibiendo que es el gusto del Señor, aceptándolo, ¿verdad? Eso se llama sujeción. O tener el mismo corazón de Cristo. Un varón llamado David, ¿verdad?, cuando él era bien joven, él fue elegido como rey de Israel, ¿verdad?, como segundo rey, después del rey Saúl. ¿Cuál es su característica en el cual el Señor miró con agrado a David? Señor dice, testificando de este hombre llamado David, ¿verdad? Él, este hombre, ¿verdad?, es conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiero, dice. Conforme a mi corazón. Bendito sea que tenga ese corazón conforme al corazón de Dios. David, aunque es muy joven, entre 8 hijos de Isaí, último, octavo hijo, ¿verdad?, bien chiquitito. Cuando Samuel invitó a los hijos de Isaí, 7 hijos mayores que David, todos aparecen. Pero David no aparece porque es demasiado chico para ser escogido como rey de Israel. Por eso él estaba cuidando el rebaño de su papá Isaí. Se presentan 7 hijos de Isaí ante Saúl. Jehová Dios en el corazón de Samuel dice, ¿verdad? No. Primer hijo, no. Eliab. Bien alto, grande, se ve guapo, muy parecido a Saúl. Por eso Samuel dice, este es el hombre a quien Dios elige. Pero Jehová Dios dice, el Dios no mira, dice, ¿verdad?, su apariencia, sino el corazón. El Noé dice. Por eso, Samma, segundo hijo, ¿verdad? Tercero, cuarto, quinto, hasta séptimo llega, pero nadie son escogidos. Entonces Samuel pregunta a Isaí, ¿no tiene otro hijo? Dios me mandó a tu casa para ver a un hijo tuyo, pero no tiene otro hijo. ¿Qué dijo Isaí? Sí, yo tengo uno último, pero muy chiquitito. No diga así, dice, ¿verdad? Hasta que venga él, yo no me siento aquí en esta casa. Parado, ¿verdad? Samuel, paradito, espera que llegará David. Chiquitito, muy jovencito, ¿verdad? Como hoy en día, como adolescente. Pero Jehová, ¿verdad?, dice, cuando Samuel ve a David, este varón es conforme a mi corazón, él hará todo lo que yo quiero. Por eso, al final, ¿verdad?, Samuel, y acercándose hacia David, unge, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, 3 tipos de personas siempre quedan ungidos, ¿verdad? Ungido. Rey, profeta y sacerdote, ¿verdad? Según sacerdocio arónico. Entonces David fue escogido ese día y ungido. Y se levanta y se nombra como rey de Israel. ¿Qué característica especial lleva David? Conforme a mi corazón. Eso es permanecer en mí, ¿verdad? Permanecer en mí. Así que uno que tiene el mismo corazón del Señor oye su voz, su palabra. Por eso Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz, dice. San Juan capítulo 10 dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice. Por eso, siendo ovejas, saben distinguir cuál es la voz del Señor Jesucristo. Por eso, oyendo la voz del Señor Jesucristo, la sigue. Oyendo otra voz de extraño, distinguiendo que esa es la voz del lobo, no la sigue. Va a haber rechazo y se escapan, ¿verdad? Pero las ovejas de Cristo distinguen la voz de Cristo, la voz del pastor, y oyéndola, distinguiéndola, y lo sigue. Cristo con su palabra dirige, y nombrando cada oveja lleva. Así que Cristo nos conoce 100%, como, ¿verdad?, también nosotros conocemos a Cristo también, siendo renacido salvo, ¿verdad? Por eso uno sabe distinguir la voz del Señor. Debe haber sido renacido uno oyendo cualquier prédica de iglesia o cualquier pastor, saben distinguir, mira ese pastor, se ve muy famoso, muy grande y muy popular, ¿verdad? Pero no es renacido, ¿verdad? De vez en cuando algún hermano me manda de video, ¿verdad?, de diferentes prédicas. Pastor, ese pastor predica muy bien, pero al final cae mal, dice.
Porque a nivel de la salvación está desviado, pastor, así dice. Por eso, hoy en día, ¿verdad? Y muchos predican, pero equivocadamente. Porque fuera de Espíritu Santo, no sellado del Espíritu Santo, ni saben distinguir la Biblia, palabra de Dios, entonces predica, pero al final erróneamente, ¿verdad? Entonces esto muy, muy peligroso. Más bien, a mucha gente dirigiría por otro camino. Otra vez yo digo, permanecer en mí significa hacer, ¿verdad? Tener el mismo corazón de Dios, tener el mismo corazón de Cristo. ¿Cómo sería? Sujetándose a Cristo, ¿verdad? Entonces uno recibe la voluntad de Dios como la suya, palabra de Dios como la suya, la dirección del Señor como la suya, el propósito ¿verdad? Del Señor como lo suyo. Uno ya absorbe todo lo que pertenece al Señor como suyo. Entonces uno ya permaneciéndose en Él, ¿verdad? Y el Señor permanece en Él, dice. Entonces ahí nace poder. Hasta la oración se cumple. Por eso, primera condición, si permanecéis en mí y mis palabras en Él, ¿verdad? Señor, después que dice, verso 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice. Pedid todos los que queréis, ¿verdad? Os será hecho. Qué bendito, ¿no? Uno según su querer está orando ante Dios. Siempre se cumple su querer, porque ese querer es según la voluntad de Dios. Bendito sea. Así la oración de David siempre fue así, ¿verdad? David no ora para su gusto, para su deseo, ni por su codicia, ni por su verdad propia voluntad, no. Como que él murió ya juntamente, ya con Cristo, ¿verdad? Cuando el Señor lo llamó, lo escogió, ungió, ya David no vive como David, sino como parte de David, siervo de David, el siervo de Dios, ¿verdad? Así David vive. Entonces mi Señor, mi pastor, mi Padre, ¿verdad? Eterno es mi Jehová, mi Dios. Entonces según lo que Él quiere yo lo hago. Por eso David, ¿verdad? En toda su vida lleva una vida muy poderosa. Su oración siempre se cumplía. Como dice Salmos en capítulo 23, ¿verdad? ¿Qué dice? Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ovejas, ¿verdad? Pertenecidas al pastor, siguen al paso del pastor, ¿verdad? Jehová es mi pastor, dice. Entonces, David, ¿verdad? Toda su vida sigue el paso de Jehová, ¿verdad? ¿Dónde está pasto? ¿Dónde está llena de agua deliciosa? Sí, por supuesto. Cuando pasa, valle de la muerte también, ¿verdad? Juntamente con el pastor, Jehová Dios. Entonces, nada, ¿verdad? Teme, dice. Él no teme a nada, nadie, ¿verdad? Porque Dios está con él. Ante su enemigo, ¿verdad? También el Señor lo cuida imperfectamente. Con su callado y valla, cuando se cae mal, y el Señor saca. Entonces, David, ¿verdad? Caminando junto con Dios. Él se siente gran fortaleza, gran poder, ¿verdad? Gran bendición. Por eso, y hoy en día, ¿verdad? Nosotros también tenemos que aprender de oración también. Nuestra oración no está sobre la palabra, sino nuestra oración según la promesa, según la palabra de Dios. Entonces esa oración se cumple sí o sí. Primero permanecido en Cristo y las palabras en uno. Entonces uno pide todo lo que quiere, ¿verdad? Sí se va a cumplir, dice. Y por eso nuestra guerra espiritual también pasaría lo mismo. También Santiago 4 dice, ¿verdad? Someteo, dice, a Dios. Primer paso para obtener poder. Someteo, dice, sujetaos, ¿verdad? Así permaneced en mí. Eso significa también, ¿verdad? Someteos a Dios y resistid al diablo, dice. Él os huirá. El diablo huye a uno que está sujeto a Dios, ¿verdad? ¿Dónde está poder? El que permanece en la vid, Cristo, uno que está unido con Cristo, uno está, ¿verdad? Ya unificado con Cristo. Ustedes viendo, ¿verdad? San Juan capítulo 17, que es oración del Señor Jesucristo. Ustedes pueden ver, ¿verdad? La oración, última oración antes del monte Getsemaní, ¿verdad? Antes de la copa de la ira del Padre. Cristo ora, San Juan 17. Procediendo, esa oración final, ¿verdad? Menciona así: lo que pido, Padre, no para quitarlo del mundo,
aunque yo voy a ti, pero ellos quedan en el mundo, dice. Pero ellos sean uno con nosotros, como yo estoy en ti, tú en mí, ¿verdad? Ellos sean uno con nosotros. Terrible palabra, terrible palabra. Yo estoy en ti, tú estás en mí, uno. Dios es uno, ¿sí o no? Aunque Dios trabaja siempre por Trinidad, el Padre planificador, el Hijo cumplidor, el Espíritu Santo testificador. Pero siempre Dios es uno. Así el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? Así ellos dicen, sean uno con nosotros. Cuando uno llega a ser salvo, uno recibe la salvación, sella del Espíritu Santo, ¿verdad? Entra Espíritu Santo, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, mi palabra, mi evangelio, y abre la puerta, entraré a él. Cristo entra por Espíritu Santo, ¿verdad? Entraré a él, cenaré con él conmigo. Eso significa unificación con Dios, con Cristo, ¿verdad? Por eso uno cuando oye el evangelio siendo comprado por la sangre de Cristo, siendo salvo, renacido, significa, ¿verdad?, unificado con Cristo Jesús. Por eso lo que Cristo quiere, ya Él quiere. Lo que Cristo planea, ¿verdad?, Él también sigue ese plan, ¿verdad? Unificación. Sinónimo, sujeción, ¿verdad? Sujeción. Por eso nosotros, ¿verdad?, permaneciendo en Cristo, estamos sujetos a Cristo, parte de Cristo. Lo que Cristo dice, ¿verdad?, nosotros decimos. Lo que Cristo quiere, nosotros queremos. Lo que Cristo camina, ¿verdad?, nosotros según este camino caminamos. No hay nuestro propio camino, no hay nuestro propio, ¿verdad?, destino, sino todo lo que Cristo quiere, ya lo queremos y se aplicaría como nuestro también. Como dice Romanos capítulo 8, ¿verdad? Somos hijos de Dios, dice. Siendo hijo, ¿qué? Heredero de Dios, coheredero con Cristo. No solo mientras vivimos aquí permanecido, ¿verdad?, buscaríamos lo que Dios quiere. Andaremos según lo que Dios anda. No, ¿verdad?, buscaríamos solo la voluntad de Dios para hacerla, para obedecerla. Sino, ¿verdad?, toda la herencia que cae al Jesucristo, primicia de resurrección. Nosotros cuando seamos arrebatados o resucitados, si muriéramos antes de Cristo y viniera aquí segunda vez, ¿verdad?, en la tierra de nuevo, nosotros seremos resucitados, pero como Él, en la primera resurrección, la cual es para justos, ¿verdad? Entonces somos coherederos con Cristo, dice. Todo lo que Cristo tiene lo tendremos. Todo lo que Cristo disfruta lo disfrutaremos, ¿verdad? Donde Cristo se sienta, nosotros estaremos sentados. Por eso, como hijo de Dios, nosotros viviremos para siempre. Estaremos en el reino del Padre como heredero de Dios y coheredero de Cristo. Cristo es el mismo Dios, ¿sí o no? Así que nosotros viviremos como Dios final por toda la eternidad. Por eso, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, se viene perfección total. Nuestro espíritu, nuestro alma y cuerpo, totalidad en totalidad, llegamos perfeccionados, total. Seremos como Cristo final. Bendición, ¿verdad? ¿Quién puede ser como Dios? Nadie. Pero nosotros seremos como Dios, dice. Como hijo de Dios, seremos como Dios. No morimos. Ya nosotros disfrutaremos, ¿verdad?, bendición máxima, ¿verdad? En el cielo no hay tristeza, no hay lágrimas, no hay enfermedad, no hay frío, ni calor, ni hambre, no hay despedido, no hay, ¿verdad?, escasez, no hay enfermedad, no hay, ¿verdad?, tribulación, no hay persecución, no hay acongojo, no hay depresión. No hay nada absolutamente negativo, ¿verdad? Solamente uno va a estar feliz máximo, gozo máximo, una paz tremenda máximamente, reposo total, como Dios, perfeccionado. Ahí estaremos. Pues mientras nosotros estamos acá, ¿verdad?, como extranjeros, como pasajeros, viviremos aún, ¿verdad?, pasando dificultad y problemas, sufrimiento y pena. Todas las cosas que pasan en el mundo pueden tocar a nosotros, pero siempre nosotros con esa esperanza, con toda facilidad, con Cristo venceremos sobre todo, ¿verdad?
Pero nosotros estamos bien destinados para llegar ahí. Pero muchos que están alrededor de nosotros están aún destinados por su incredulidad, por su ignorancia, ¿verdad? Y por su condenación y pecado más bien, ¿verdad? Por no creen en el Evangelio de Cristo. ¿Para dónde van? Al fuego eterno, dice. Si en el cielo quedaremos perfeccionados, pero todo que cae en el fuego eterno, ya destruido total, bajo maldición total. Juntamente con el diablo sufrirá. En el medio del fuego hasta el diablo, ¿verdad?, se dobla su rodilla y diciendo con su propia boca, Jesucristo es el Señor, dice. Diablo va a reconocer que es Jesucristo, es su Señor más bien, mandatario. Hasta el diablo se va a quebrar, ¿verdad? Hasta el diablo se va a quebrar, ¿verdad?, su altivez, su rebeldía. A la par del diablo, todo que sufre siendo humano, un susto total, un dolor máximo va a tocar al final, ¿verdad? Pero ¿cómo nosotros predicaremos el Evangelio? Uno ya conociendo, ¿verdad?, ambos destinos, siendo justo al cielo, pecadores al fuego eterno. Como dice San Mateo capítulo 25, verso 46. Estos cabritos pecadores, ¿verdad?, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo en segunda venida se va a dividir, ¿verdad?, por dos tipos de personas. Primer, ¿verdad?, grupo, en primera resurrección, juntamente con Cristo entra en milenio, disfrutando por 1000 años aquí, en el paraíso terrenal. Por 1000 años disfrutan, milenio, reinado por Cristo Jesús. Diablo se va a encerrar en el abismo. Apocalipsis capítulo 20, verso 1, 2, 3 dice esa parte, ¿verdad? Diablo se va a encerrar. Serpiente antigua, acusador y engañador, se va a encerrar en el abismo para que no engañe más, no acuse más a nadie. Cristo reina por 1000 años juntamente con su justo aquí en la tierra. Pero siempre yo comparo esto, ¿verdad? El milenio que va a tocar a lo justo, a la iglesia santa de Cristo, como luna de miel. Porque por 7 años sobre la nube, en el cielo, en el aire, cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿verdad?, recibiremos a Cristo en el aire, sobre las nubes. Eso se llama las bodas del Cordero de Dios. El Cordero de Dios, Jesucristo, regresa para llevar su novia, su iglesia santa. Por eso por 7 años se hace fiesta de él, la boda del Cordero de Dios. Mientras que pasa en la tierra 7 años de gran tribulación con destrucción total, bajo dominio de Anticristo. Hombre, diablo, ¿verdad? Anticristo es el hombre diablo. Apariencia es hombre, interior es diablo mismo. Diablo reina por 7 años con destrucción total. Antes que Cristo reinara aquí, ¿verdad?, por 1000 años en el milenio. ¿Sí? Por eso aquí se va a morir casi todo. El domingo pasado, ayer más bien, un poquito mencioné sobre el anticristo, características del anticristo y su meta y destino, y su característica, ¿verdad? Ahora ya con su proceso, ¿verdad?, está llegando hoy, formando estado de sombra. ¿Cuál es, verdad?, el cerebro de hoy en día? Élites judíos. Destruir el mundo entero. Matar cuando 8.000 millones de habitantes, eliminar. Solo para dejar 500 millones de personas que vivan bien. Casi todo mata. ¿Verdad? Diablo no tiene absolutamente compasión para nadie. Porque el diablo es rebeldía total contra Dios. Por eso no tiene ninguna mínima, ¿verdad?, comprensión, compasión, ¿verdad?, al ser humano, jamás. Por lo menos, ¿verdad?, expresidente, ¿verdad?, expresidente estadounidense, Truman, él, ¿verdad?, debía haber permitido que llevara 2 bombas en Japón para matar, ¿verdad?, 12 ciudades, eliminar 12 ciudades. Él sufría toda la vida, pasando pesadilla. Pero, ¿verdad?, anticristo, hombre, diablo, no tiene nada, pesadilla, matando, ¿verdad?, más y más, ¿verdad?, 12.000 millones de habitantes una vez matando, está contento, ¿eh? Otra vez 12 millones de habitantes con bomba atómica dentro de 1 hora, como dice Apocalipsis capítulo 9, está contento. Él es diablo. Pero el primer persona que va al fuego eterno ante nadie es anticristo y su profeta, dice, ¿eh? Apocalipsis capítulo 19.
Pues antes de entrar en el milenio se viene, ¿verdad? Guerra, última guerra, Armagedón. En Armagedón, ¿qué pasa? Ya diablo, ¿verdad? Venciendo al mundo total, destruyendo todo. Cristo aterrizando con todo su santo, con su iglesia, ¿verdad? Mata anticristo, ¿verdad? Con su poder de espada, con su poder de la palabra, matándolo, echa el fuego eterno, ¿verdad? Y entonces después se abre el milenio reinado por Cristo. Por eso ese milenio es luna de miel para todos los cristianos renacidos que van a estar o vamos a estar junto con Cristo sobre la nube en el aire final. Vale la pena. En corto tiempo que queda ahora, ¿verdad? Servir al Señor, caminar con Cristo, hacer su palabra, obediencia. El Señor dice, permaneced en mí, permanecido en Él, ¿verdad? Y Cristo en nosotros. Y actúa y trabaja y manifiesta. Entonces nosotros veremos, ¿verdad? Señor, cómo nos lleva más y más para que llevemos más frutos. Para la gloria del Padre. Hasta nuestra oración se cumple. Esa oración bajo, ¿verdad? Palabra del Señor. Sí o sí vale la pena y funciona poderosamente. Por eso siendo salvo, ¿verdad? Primero permanecer en Cristo. Segundo, y oración conforme a la palabra. Tercero, uno evangeliza. ¿Cómo no va a evangelizar? Apenas, ¿verdad? Uno predicando este evangelio, uno oye y cree, se hace hijo de Dios. Se transforma del hijo de diablo en hijo de Dios. Se resucita. Debe haber muerto, ya no hay más posibilidad, ¿verdad? Antes de la muerte, cada uno tiene oportunidad, tiene posibilidad de ser convertido y transformado como hijo de Dios por medio del evangelio solamente. Si uno que ya tiene el evangelio en su corazón, creyéndolo, ¿cómo no va a expresar? ¿Cómo no va a predicar para su padre, para su madre, para sus, ¿verdad? Esposa y esposo, para sus hijos, para su tío y tía, primo y prima, para su vecino y amigo y compañero del trabajo, para unos conocidos y hasta desconocido, ¿verdad? Como que uno ya ama al mundo entero con corazón, con amor tan grande del Señor, amando al mundo, hasta desconocido tiene gran gana de predicar a ellos, para que ellos tengan esa bendición que uno disfruta siendo renacido justo. ¿Cómo no va a predicar? ¿Cómo no va a enseñar este evangelio grandísimo? Solo por creer, oír y creer en el evangelio se transforma, sellado del Espíritu Santo, unificado con Dios. Se renace como hijo de Dios, como justo santo. Y se hace una vez, ¿verdad? De repente, heredero de Dios, coheredero con Cristo. ¿Cómo no va a predicar? Siendo justo renacido, tiene ganas de predicar hasta la muerte. Por eso apóstol Pablo, apóstol Pedro, ¿verdad? Apóstol Andrés y apóstol, ¿verdad? Juan. Todos apóstoles, ¿verdad? Hasta la muerte, ellos echando todo corazón para predicar el evangelio. Ellos nunca están callados, se viene persecución, golpeado, encarcelado, azotado, pero están contentos más todavía. ¿Qué somos nosotros para ser perseguidos para Cristo? Somos dignos de ser perseguidos para Cristo, para el Evangelio, para el reino del Señor. ¡Qué lindo! Más, vamos a ir a predicar más. Porque no se espera la gloria del Señor, no se espera el reino del Señor, no se espera morada bien preparada por nuestro Señor Jesucristo. Ya con poco tiempo de tribulación, ya entraremos en esa gloria, ¿verdad? Eternamente. ¿Cómo nos va a invertir, ¿verdad? Ese tiempo tan corto para llegar a la gloria con gran peso, juntamente con Cristo? Obviamente siendo renacido, debería estar echando todo corazón para evangelizar. Uno evangeliza. Algunos, ¿verdad? Conecta, pastor, aquí está mi amigo, mis primos, mis compañeros, mis padres y mi madre, por favor, que ayude, por favor, evangelizando a ellos. Yo voy a llamar, invitar, agrupando gente. Entonces usted llega y predica. Sí, claro, estoy dispuesto. En nuestra iglesia también están varios hermanos que saben predicar, también ellos están con don de evangelista, don de, ¿verdad? Evangelización. Entonces ellos mismos también predican. No solo ese asunto de pastor, evangelización es para toda la iglesia, para todo justo, para todos los renacidos. Si alguno aún no está bien preparado para expresar todo el evangelio completamente, para convencer, aunque lo creen, pero falta de expresión o falta de crecimiento en compartir con toda panorama, entonces uno puede ayudar conectando con gente. ¿Para qué? Uno que está preparado para expresar y convencer con el evangelio a todo el grupo. Entonces, junto, unido, ¿verdad? En armonía se predica.
Eso es la función de la iglesia de Cristo. Pero es importante la comunión, ¿verdad?, entre cada justo renacidos. Señor dice, Eclesiastés capítulo 4, ¿verdad? El que es solo y uno que cae y no tiene a alguien que lo levante es miserable, maldito, dice, ¿verdad? Pero el que tiene su compañero y el que cuando él cayere, ¿verdad?, otro que lo levanta, bendecido, dice, ¿verdad? Siempre dos mejor que uno. Así que triple cordón, ¿verdad?, no se corta fácil. Por eso es importante entre cada justo renacido estar solo, ¿verdad? Debilidad significa eso. Juntos, dos, tres, unidos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Caminando con el mismo propósito, con misma palabra, con su misma sujeción a Cristo, ¿verdad? Formando rebaño, sea grande o pequeño, pero rebaño de Cristo. Cristo es el pastor, ¿verdad? Entonces Cristo dirige su rebaño, su, ¿verdad?, iglesia. Uno siendo miembro permanecido, ¿verdad?, a la iglesia. Uno camina junto con la iglesia, bendecido. Así lleva fruto junto con la iglesia, ¿verdad? Por eso cada miembro del cuerpo solo no va a funcionar. Ojo solo no funciona. Cuando saca un ojo fuera del cuerpo, ¿cómo suena? Se ve muy feo, ¿verdad? Muy, muy feo. No vale nada. Este ojo fuera del cuerpo, fuera de su lugar, su cuenca, ¿verdad?, no funciona. Estando en su lugar ubicado, sí funciona. Nariz también, lengua también, mano, dedo, cuerpo, todo órgano, ¿verdad?, que está interiormente del cuerpo, todo igual. En su lugar ubicado, pulmón respira, ¿verdad? Estómago, ¿verdad?, digiere comida, ¿verdad? Intestino, ¿verdad?, absorbe agua y también absorbe, ¿verdad?, por el alimento, ¿verdad?, como todo de toda comida, ¿verdad? Y brazo trabaja, ¿verdad?, conectando con mano y agarra y trabaja, ¿verdad? Esa mano saca, ¿verdad?, más de 360 acciones sacan, ¿verdad? Con esa acción pueden trabajar, pueden levantar hasta Empire Building, ¿verdad?, más de 100, ¿verdad?, pisos, o 200 pisos hoy en día. Técnica, ¿verdad?, y mano, entonces trabaja así, ¿verdad? Entonces cada miembro ubicado en el cuerpo ya pueden trabajar perfectamente. Pues ahora estoy contando, ¿verdad?, si lo que debe aprender siendo limpio, siendo renacido justo, tiene que estar permanecido en la vid, sujeción a Cristo. Entonces Cristo mora en él, con su autoridad y poder lo lleva para que lleve mucho fruto. Y segundo, ya oración funciona. Cuando uno hace obediencia, conforme a la dirección de obediencia hacia la voluntad de Dios, cuando le falta, ¿verdad?, poder, cuando le falta sabiduría, cuando le falta ánimo, cuando le falta, ¿verdad?, y también, ¿cómo se llama?, monetario, fondo monetario también, ¿verdad?, dinero, también puede pedir, ¿verdad?, por su necesidad para hacer lo que Dios manda. No puede ser, ¿verdad?, prosperidad como un, ¿verdad?, ídolo. Señor, tú me das y yo te doy, hacemos negocio, yo te diezmo, tú me pagas doble. ¿Para qué? Para que yo viva bien, para que lleve una vida con buena mejoría. Y también yo quiero tener casa gigante, grande, carro lujoso, yo quiero tener riqueza bien ahorrado en el banco, yo quiero ser hipermillonario. ¿Para qué? Para que yo viva bien, cómodamente, contento, vivo. Con todo esto está mal. Señor lo va, ¿verdad?, impedir que sea rico, no hay problema, ¿verdad? Porque en la Biblia están hablando, Abraham era hipermillonario, era él. En gran manera fue enriquecido, dice. Isaac también, ¿verdad? ¿Cómo puede, ¿verdad?, cosechar 100 veces, 100 por 1 el que año pasado? Isaac, si caso de vida en Isaac con obediencia, como Dios manda, Génesis capítulo 26. Por ver hambre que llegó en tierra de Canaán, él quería escapar hacia Egipto. Jehová Dios dice por su palabra, no descienda a Egipto, sino permaneced en la tierra, yo te diré. Isaac negó su gusto, negó su deseo, negó su parecer y opinión, ¿verdad? Cambió su plan, no ir más a Egipto, sino permanecer en Canaán, ¿verdad? Ahí se quedó. Tierra, ese pueblo que pertenece a la tierra de Canaán, ¿verdad? En donde Dios lo puso.
Por hambre quiere escapar, pero el año que viene, ¿verdad? Se viene cosecha, pero 100 veces mayor que el año pasado. Se hizo hiper millonario. Por eso yo digo, ¿verdad? Ser rico no contra la voluntad de Dios. Sí, uno tiene fe, pueden llegar, pero uno que llega a ser enriquecido final, ¿verdad? No viviría para sí, sino para Cristo, para el reino del Señor, para el Evangelio, para la voluntad divina del Padre, ¿verdad? No siendo egoísta, sino sirviente del Señor, serviría a Cristo, ¿verdad? Cuanto más sea rico, tanto más uno servirá al Señor. Con esa mentalidad, con sujeción a Cristo, buscando la voluntad de Dios final, ¿verdad? Por eso no cae, un cristiano fiel no cae en idolatría por su riqueza tampoco. Si Dios manda escasez, con escasez sirve al Señor, con abundancia también. Como Pablo dice, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, ahí dice él, ¿verdad? Capítulo 5, ¿verdad? He aprendido, dice, estar en escasez y en abundancia. En todo modo yo aprendí de servir al Señor, dice. Siendo cristiano, fiel. Así vive. Por eso, pasando prueba, no se tuerce su caminar, ¿verdad? Vence la prueba. Prevalece, ¿verdad? Con toda prueba, con buena paciencia, ¿verdad? Y se crece. Buscando la voluntad divina del Señor siempre, ¿verdad? Por eso uno primero permanecido en la vida. Y después, ¿verdad? Hasta su oración se cumple según la palabra del Señor. Y después, ¿verdad? Con buen y corazón, ¿verdad? Uno, siendo justo renacido, nunca olvidaría predicar. Por eso lleva frutos. Mientras uno lleva el Evangelio, predican, ¿verdad? Como dice Salmo 126, versos 5 y 6, ¿verdad? El que lleva preciosa semilla, siembra con lágrima, pero con el regocijo, ¿verdad? Llevará, ¿cómo se llama? Cabilla, dice, ¿verdad? Por eso, primer paso con lágrima, porque hay dificultad. Hay persecución, hay tribulación. Mientras uno lleva el Evangelio, la preciosa, ¿cómo se llama? Semilla de la vida eterna. Diablo nunca va a dejar a uno que lleva el Evangelio verdadero. Por eso se viene persecución y tribulación. ¿Qué apóstol, verdad, no fue perseguido, atribulado en el mundo? Hasta ser apedreado. Pablo, verdad, murió una vez apedreado, verdad, en la ciudad Listra. Hechos capítulo 14 dice, verdad, viendo, ¿verdad?, los que apedrearon a él, ya viendo que Pablo está muerto, ellos arrastrándolo, ¿verdad?, tira en donde fuera de la ciudad, dice. Debería ser en, ¿cómo se llama?, tacho de basura o basurero, donde se quema toda basura, ¿verdad? Ahí se tira Pablo. Debería ser esa época. Pablo, ¿verdad?, subió al tercer cielo, ¿no? Segunda, ¿verdad?, segunda Corintio dice, ¿verdad? Capítulo 12, yo conozco un varón, no sé quién estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo sé un hombre que subió al tercer cielo y escuchó la palabra y ¿verdad? ¿Quién es ese varón, ese hombre? Pablo mismo. Pablo, para no ser enaltecido ante uno, ¿verdad? Él dice como si fuera tercera persona, pero fue apedreado y murió una vez. Y se arrastró, ¿verdad?, hasta tirar en el basurero fuera de la ciudad Listra. Pero llegó al tercer cielo, encontró con Cristo, oyó la palabra inefable. Y Pablo final debió volver, ¿verdad? Todos sus discípulos quedan bien asustados, ¿verdad? Es que el que está muerto se resucitó. Pero Pablo otra vez entra en la ciudad Listra, de nuevo, ¿verdad? Encontrando con todo hermano renacido, él dice, nosotros, ¿verdad?, para llegar hasta el reino del Señor tenemos que pasar mucha persecución y tribulación. ¿Por qué? Tenemos que llevar este evangelio en toda la ciudad y todos los países, a todos los gentiles, hasta los confines de la tierra. Mientras que se avance este evangelio, inevitablemente tenemos que pasar tribulación. Así que nosotros, hasta llegar al reino del Señor, terminando nuestro tiempo de peregrinación, podemos pasar dificultad, problemas, tribulaciones. Pero no se preocupe por mí, estoy muy feliz porque encontré con Cristo. Más bien morir mejor que vivir yo para mí, pero para vosotros mejor que yo viva para vosotros. ¿Por qué?
Mientras que Pablo está a la par de ellos, siempre da revelación de Dios constantemente, escribiendo 14 epístolas. Alimentaba espiritualmente a todo ello, ¿verdad? Y por eso nosotros, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, importante estar, ¿verdad?, unificado, unido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia. Un justo solo no va a funcionar, pero unido entre todo justo renacido, haciendo el cuerpo, cada miembro ubicado, ¿verdad?, en el cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Ahí funciona bien. Por eso acá dice la palabra un poquito. Efesios capítulo 1, versículo 20 hasta 23, yo leo 20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas, ¿verdad? ¿Bajo qué? Bajo sus pies, pie de Cristo, pie de su iglesia también, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso el dueño y mandatario de la iglesia no es pastor. Pastor es un miembro que tiene don de Dios para pastorear. Como Señor, ¿verdad?, dijo a Pedro, debe haber sido resucitado, ¿verdad?, Cristo, encontrado con todo discípulo, ¿verdad?, desayunando. Esa mañana Cristo pregunta a Pedro, hijo de Simón, no, hijo de Jonás, Simón, ¿tú me amas? Pedro, ¿cómo dice? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cristo, ¿qué dice? Apacienta mis corderos, dice. Tus corderos no, mis corderos. Así que, ¿quién es el pastor verdadero de los corderos? Cristo. Pedro, como que había negado 3 veces contra Cristo, ¿verdad?, insultando, maldiciendo, injuriándolo cara a cara, frente a frente. Cuando él negó 3 veces, ¿verdad?, el gallo cantó, ¿sí o no? Cuando terminó cantar el gallo, Cristo miró atrás. Atrás de Cristo, que por Caifás, ¿verdad?, en la casa, en el patio de la casa de Caifás. Cristo, cuando miró atrás, ¿quién está ahí atrás? Pedro, quien terminó de negar 3 veces. Por eso el gallo cantó, como Cristo había dicho. Pedro debe haber negado 3 veces, oyendo, ¿verdad?, canto de gallo. ¿Quién se acuerda? La palabra de Cristo. Negué 3 veces contra Cristo. Y Cristo me dijo que iba a cantar el gallo. Y cantó el gallo. Entonces, Cristo ya me conocía todo. Cristo mira a Pedro. Pedro mira a Cristo, ¿sí o no? En un silencio encuentra 2 miradas. Cristo no dijo nada a Pedro, ¿verdad? En silencio, mirándolo. Cristo se acuerda la palabra que Cristo ya había dicho. ¿Qué había dicho? Tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Pedro salió afuera, lloró amargamente. Esa palabra en 4 evangelios dice igual. San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Y detrás muchos pastores engañan también, ¿verdad? Así Pedro negó 3 veces y pidió perdón tanto. Mentira, Pedro nunca pidió perdón. Porque ella creyó que estaba perdonado por Cristo, ¿verdad? Por eso salió afuera. ¿Cuál es su dolor? Cristo que lleva mi pecado. Cristo lleva el pecado del mundo entero como Cordero de Dios, ahora para cancelar en la cruz. ¿Cómo yo podría maldecir, injuriar y, ¿verdad?, insultarlo al Señor? Tan malvado soy, ¿verdad? Ese día Pedro vio su forma tan, ¿verdad?, equivocada, ¿verdad?, con esa negación. Por eso, una vez muy grandemente Pedro negó a sí mismo. Cristo ya sabía quién era él, Pedro, ¿verdad? No era algo nuevo. Así que Cristo no se salvó, así nos conoce 100%. Aunque uno pecara tan grave, para Cristo no es nuevo. Cristo lo conocía ya. ¿Sí? Por eso, y Pedro, ¿verdad?, recibiendo esa pregunta del Señor, ¿tú me amas? Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Cómo no te amo, verdad? Tú moriste por mis pecados y pagaste por todo mi pecado con esa maldición, con ese sufrimiento, con esa pena, con ese dolor, con esa crucificación. ¿Cómo no te amo yo? Tú sabes que yo te amo.
Tú moriste por mí, por mis pecados, por todos mis pecados, que es sucio, malo, oloroso y feo. ¿Cómo yo no te amo, Señor? Tú sabes que yo te amo. Cristo otra vez dice, pastorea mis ovejas. Mis ovejas, dice, no ovejas de Pedro. 3 veces Cristo preguntó, entretecido, él le responde, ¿verdad? Ante pregunta del Señor, ¿tú me amas, hijo de Simón, hijo de Jonás, Simón? ¿Tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Entretecido le responde. Cristo otra vez dice, apacienta mis ovejas. ¿Quién es cabeza de él? La iglesia, Cristo. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Cristo. Hoy en día muchos pastores equivocados, ¿verdad? Se equivocan. Como si fuera suya, está perdido. La iglesia es la de Cristo. Solo, ¿verdad? Siendo pastor tiene don de verdad pastoreo. Entonces pastorea con corazón de Cristo, sirviendo a la iglesia, ¿verdad? Con palabra, con oración, con visita, también predicando el evangelio, alma nueva, ¿verdad? Para que ella pueda integrarse en él como miembro de la iglesia, como salva renacida. Por eso Cristo se llama pastor principal. Él envía a su siervo. Sí, ellos son pastores, porque enviado de Dios con el propósito de Dios, con el don de Dios, ¿verdad? Pero cabeza principal, solo Cristo. ¿Sí? Por eso ahora, señores, están hablando, ¿verdad? Versículos 22 y 23. ¿Cuál es la autoridad que lleva la iglesia? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por eso, la iglesia es el cuerpo, cabeza es Cristo, la cabeza. Por eso aquí, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir? La iglesia es la plenitud de aquel A mayúscula, el mismo Dios, ¿verdad? Que todo lo llena en todo. La plenitud de Dios es la iglesia, dice. Así que, valor y sentido de Dios que permite el mundo entero, el universo entero, es la iglesia. Sin iglesia, ya Dios no tiene ningún sentido dejar esta tierra. Por eso cuando se viene, ¿verdad?, el arrebatamiento de la iglesia para arriba, ¿verdad?, se viene destrucción total en el mundo. Por la iglesia, Dios permite todo lo que está aquí en la tierra. Por la iglesia, aún Dios, ¿verdad?, mantiene y sostiene el universo total. Cuando la iglesia se muda al reino eterno, ¿qué pasa? Este universo 100% desaparece. Por la iglesia, por amor a la iglesia, ¿verdad? Señor, aún todo permite. Por eso, cuán grande es ser miembro de la iglesia al final, ¿verdad? Por eso, mientras uno congrega en la iglesia de Cristo, no cualquier iglesia. Hoy en día muchas denominaciones, muchas congregaciones se llaman iglesia, pero no son todas las iglesias verdaderas de Cristo. Entonces pregunto, ¿cuál es condición para ser iglesia verdadera? 1 Corintios capítulo 1 dice, 1 Corintios capítulo 1, verso 1 y 2 yo leo. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Por eso, ubicación, ¿verdad?, geográficamente está en Corinto, ¿verdad?, en Menor Asia, ¿verdad?, en Corinto, de Menor Asia, ¿verdad?, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Qué es la iglesia? Concepto de la iglesia, acá dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Así que los miembros de la iglesia, para ser miembro de la iglesia, debe ser santo, santificado debe ser. Siendo pecadores, no puede ser miembro de la iglesia. Judas Iscariote estaba metido entre 12 discípulos, pero no era discípulo verdadero. Por eso Cristo siempre decía, indicando a uno entre vosotros, dice, ¿verdad?, entre vosotros uno es el diablo, dice. Así que Judas no era miembro de la iglesia, no era miembro de, ¿verdad?, apóstoles, ¿verdad?, no era uno de ellos. Por eso, para ser miembro verdadero de la iglesia debe ser santo, siendo llamado santo, santificado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿qué significa? Creyendo en Cristo Jesús, quien murió por todo su pecado y, ¿verdad?, resucitó final, para santificarlo y para justificación de uno, ¿verdad? Cristo murió
porque la paga del pecado del mundo, por todo nuestro pecado. Cristo no murió por su propio pecado jamás. Como dice Isaías 53, verso 5, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por eso, Cristo, herido fue en la cruz, crucificado, ¿verdad? No por sus rebeliones. Cristo no tiene mínima revolución, como rebeliones se llamaba Él. Obediencia absoluta Él se llama ante Padre. Cristo murió por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Por eso verso 6 dice, todos nosotros nos descarriamos, cada cual se apartó, ¿verdad? Por su camino, como oveja descarriada, ¿verdad? Mas Jehová cargó en el Cordero de Dios, el pecado de todos nosotros. Por la fe, ¿verdad? En el sacrificio de Cristo. Entonces uno se libera del pecado conociendo esta verdad. Siendo santificado, siendo llamados santos, puede ser miembro de la iglesia de Cristo, gloriosamente. Siendo rico y hipermillonario puede ser miembro de la iglesia, no, sin que sea renacido. A un pobre tampoco. Famoso tampoco, sin que sea renacido. Presidente sin que sea renacido no puede ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Hipermillonario, empresario gigantesco sin ser renacido nunca puede ser miembro de la iglesia. ¿En qué condición va a ser miembro de la iglesia? Siendo santo, como Cristo. Como dice Hebreo capítulo 2, verso 11, el que santifica, y los que son santificados, de uno son todos, de mismo Espíritu Santo, ¿verdad? Por lo cual no se avergüenza llamar los hermanos. Cristo llama a sus miembros de la iglesia, ¿verdad? Hermano, dice. Antes de morir, Cristo era unigénito. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo vino hace 2000 años como unigénito, y murió como unigénito, y Cordero de Dios, para cancelar el pecado del mundo una vez para siempre. Y murió y se resucitó. ¿Cómo? Como primogénito. Por eso cuando se resucitó, encontrando a María Magdalena, ¿qué dice? No me toque, ¿verdad? Aún no he subido al Padre. Pero y dice, ¿verdad? Dice, y dile a mis hermanos. ¿Cuáles son los hermanos de Cristo? Los discípulos. Pedro, Juan, Jacob, Andrés, todos ellos, ¿verdad? 11 discípulos, menos ya Judas. Judas ya, Iscariote, ¿verdad? Se fue ahorcado, ya se fue por su lado. Por eso Cristo ya llama a sus discípulos como hermanos. Por eso no se avergüenza llamarlos hermanos. Porque Cristo murió para santificarlo. Y santificar a mí, santificar a usted, al mundo entero. Uno que oye esa noticia y cree por fe, ya llegan a ser santificados, ¿verdad? Liberado del pecado, sellado del Espíritu Santo, se transforma, renacido como hijo de Dios. ¿Sí? Eso es santificado, ¿verdad? En Cristo Jesús. ¿Verdad? No en mí, en Cristo, por Cristo, ¿verdad? Cristo me hizo así, en Cristo Jesús. Por eso uno ya, ¿verdad? Termina, llamado ser santo, dice, santo, soy santo por la sangre de Cristo, por la fe de Cristo. Ellos son miembros de la iglesia. Por eso la iglesia significa la reunión de los santos. Pecadores no pueden ser miembro verdadero de la iglesia jamás. Siendo iglesia, se compara como la barca. Señor que dijo a Pedro, no temas. Al que verdad está temblando, verdad, por su pecado. Señor que dice, no temas, porque yo vengo para tu pecado, para el pecado del mundo entero. No temas, porque yo me encargo de tu pecado. Yo voy a cancelar tu pecado en la cruz con mi muerte. Pero el Señor dice a Simón, verdad, que está temblando por su pecado, Señor, soy pecador, vete de mí. Tú eres santo Dios. Cristo dice, no temas. Sígueme en pos de mí, yo te haré pescador de hombre. Sígueme en pos de mí, ¿qué significa? Hoy en día congregar, ¿verdad? Congregar a la iglesia renacida, donde está reunido santo, justo donde se predica la palabra verdadera, donde el Espíritu Santo trabaja, donde está Cristo sentado como cabeza. La reunión de santo, reunión de justo. Cada justo renacido tiene que permanecer en la vid. Eso significa hoy en día en la iglesia verdadera. Ahí injertado, uno crece, porque Cristo está ahí como cabeza. La barca es sombra de la iglesia, Cristo como capitán, ¿verdad? Todos
discípulo de Cristo con esa barca está cruzando a otro lado. ¿Qué se viene? Gran tempestad, ¿verdad? Pero esta barca nunca se vuelca. Cristo dice, pasemos a otro lado. Según su palabra, esa barca sí o sí llega para otro lado. Aunque venga tempestad, aunque venga ola grandota, Cristo está ahí. No se vuelca nunca. Eso es la iglesia. Un día Cristo, ¿verdad? Sin Cristo, envía a su discípulo en la barca, ¿verdad? Para que ellos crucen para otro lado, ¿verdad? Entonces, Cristo ya camina, vuelve hacia ellos. Cuando se levantó gran tempestad, Cristo caminando. Todos los discípulos están, ¿verdad?, bien asustados por esa tempestad. Se mete agua, uno sacando agua afuera y uno remando. Está bien alboroto, está con miedo de hundirse. Pero, ¿verdad?, peor, porque ahí se ve, ¿verdad?, un fantasma. Por eso uno de ellos, ¿verdad?, grita, ¡fantasma! Así gritaba. Cristo responde, soy yo, no temas, dice, no os temas, ¿verdad? Soy yo. Pedro viendo, ¿verdad? Señor Jesús, si tú eres, manda a mí que yo te acerque, yo te vaya a ti. Señor dice, ven. Pedro valiente, ¿verdad? Salió de la barca y empezó a pisar sobre la faz del agua. Pero terrible, ¿verdad? Un paso, dos pasos, y viendo el viento, ¿qué pasa? Y empezó a agarrar miedo y empezó a hundir. Y se hundió total. Grita, sálvame, Señor. Cristo se acerca a él regañando, ¿verdad? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cristo tomando la mano de Pedro saca fuera de agua. ¿A dónde va? A la barca. Y pone ahí, ¿verdad, Pedro? A la par de alguien. Pedro, quédate ahí, siéntate ahí. Es el lugar tuyo. Señor enseña, ¿verdad?, sobre el secreto de la iglesia. Pedro, solo tú no vas a andar. Solo tú no vas a funcionar. Con la iglesia sí funciona. Solo no. Pero Pedro, ¿verdad?, sumo discípulo, él tiene mucha fe. Él pisó sobre la faz del mar. No sé cuánto paso caminó. Pero viendo el mar y viendo el viento se hundió al final. Cristo tomándolo no lleva directo a otro lado, sino Cristo lleva a la barca. Quédate aquí. Uno que está en la barca no se hunde. Mientras que Pedro está hundido total debajo del mar, sumergido en agua, sufriendo tanto, con gran miedo y temor. Pero todos los discípulos que son menos que él, no se hunde ninguno, porque está en la barca, en la iglesia de Cristo. Pescadores tienen que estar salvados del mal. No puede estar apartado del mal. Tienen que estar en el medio del mal, pero sobre el mar tiene que estar. Eso es ubicación de pescador. Pedro fue llamado como pescador. Pescado ya, hundido ya en el mar. ¿Cómo pescar? Él mismo está ya pescado en el mar. No vale. En la iglesia, en la barca tiene que estar para pescar. Por eso, Señor, enseña cada detalle a Pedro, ¿verdad? No temas, porque yo te salvo. Sígueme en pos de mí, ¿verdad? Yo te haré pescador de hombre. ¿En dónde, cómo Pedro va a ser pescador? En la barca, obedeciendo a la voluntad del Señor. Por eso San Juan, capítulo 15, versos 3 y 4 dice, todos vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Verdad? Si está limpio, dice, permaneced en mi iglesia. Así suena también, ¿verdad? Y yo en él. Así, ubicado en la iglesia, se transforma como pescador de hombre y lleva muchas almas salvándola con poder, autoridad de Cristo. O sea, último, 1 Pedro capítulo 1, está hablando, ¿verdad?, los renacidos. ¿Cómo se renace? Por la palabra dice, 1 Pedro capítulo 1, verso 23, siendo renacido no de simiente corruptible, de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Somos renacidos, no por ningún otro método, sino por la palabra de Cristo, el evangelio de la salvación. Siendo renacidos, ya hijo de Dios, ¿verdad? Nacido recién, ¿cómo suena? Bebé, ya que ocupa crecer. ¿Cómo? Acá capítulo 2, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, y desea como niños el recién nacido, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así dice.
Ahora el Señor que manda, desead, dice, como niño recién nacido. Uno recién nacido, ¿verdad? Salvo, justo, renacido, recientemente oyendo el Evangelio. ¿Cómo suena? Bebé, un niño recién nacido. ¿Qué desea? Leche, la leche espiritual, no adulterada. ¿Dónde se fabrica la leche? La leche siempre fabrica en el seno de madre, en el pecho de madre, ¿sí o no? Un bebé recién nacido, abrazado, ¿verdad? En el seno de madre toma leche, así crece. Cada cristiano renacido en la iglesia de Cristo tomando leche espiritual, ¿verdad? Crece. Y con esto uno llega a ser salvación. Dice, esa salvación es salvación de vida cotidiana. Por otra palabra, santificación también puede ser. Siendo justificado por la fe de Cristo, uno llega hasta la vida santificada, limpiada. Hasta vida se corrige, se cambia, se transforma, ¿verdad? Con buen testimonio. ¿Sí? ¿Cómo? Tomando leche espiritual por la madre, ¿verdad? Así que por la iglesia de Cristo, uno tomando leche espiritual, palabra fresca, ¿verdad? Sin adulteración de nada, doctrina falsa. Uno crece bien, correctamente, para llevar mucho fruto. Y para vencer al mundo, para vencer contra Satanás también. Ahí viene promesa de Dios de victoria. En la barca hay victoria. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir.